La región andina de Venezuela es una de las zonas más fértiles y de mayor vegetación del país. De sus montañas salen gran parte de las legumbres y hortalizas que surten a los principales mercados de toda la nación. Su clima frío y bellezas naturales cautivan a propios y visitantes. Yo soy Maylin Ávila y hoy les presentaré la ruta de los páramos venezolanos en Tierra de Gracia. Acompáñenme. Iniciamos nuestro programa en la Ruta de los Páramos en el estado Mérida, la cual atrae a viajeros de todas partes de Venezuela y del mundo que buscan el clima frío y sus imponentes paisajes como destino para descansar, compartir en familia, con amigos o en pareja. Los pueblos del páramo en Mérida tienen muchas bondades turísticas para ofrecer al viajero. Una de las visitas más atractivas es al Monumento al Perro Nevado, un espacio dedicado a los perros mucuchíes, raza canina autóctona de Venezuela, y donde se le rinde tributo al perro nevado, mascota de Simón Bolívar, que luchó y murió en la batalla de Carabobo. Al llegar al Monumento al Perro Nevado fuimos recibidos por el señor Edgar Albarrán, propietario de Sansón, un ejemplar macho de la raza mucuchíes, dócil y precioso, entrenado para interactuar con los turistas, en especial con los niños. Este es el lugar donde a Bolívar hace 201 años exactamente se le regaló un perro de esta raza llamado Nevado. Y aquí se llama Moconoque. Aquí cerca aquí mismo tenemos la hacienda Moconoque, donde vivió la familia Pino, que fueron quienes le obsequiaron el perro a Bolívar cuando pasó por acá. Aquel perro que acompañó a Bolívar durante 8 años y murió en la batalla de la Independencia, en la guerra de la Independencia, murió atacando a un soldado español, fue atravesado por una lanza. O sea que es un héroe y es un patrimonio histórico. La Capilla de Piedra es una de las obras más emblemáticas del pueblo de San Rafael de Mucuchíes, construida por el artista Juan Félix Sánchez, quien la hizo en honor a la Virgen de Coromoto. Recibe a miles de viajeros que acuden a conocer esta obra. Nos encontramos en el pueblo de San Rafael de Mucuchíes, un pueblo que está a 3.140 metros sobre el nivel del mar, y específicamente en la Capilla de Piedra, realizada por el arquitecto del páramo, el señor Juan Félix Sánchez, que con sus manos laboriosas las construyó en honor a la Virgen de Coromoto, patrona de todos nosotros los venezolanos. En la Capilla de Piedra yacen los restos mortales del señor Juan Félix Sánchez y su compañera de toda la vida, Epifania Gil. Seguimos disfrutando del páramo merideño. Si deseas probar comida típica andina, el restaurante El Rincón de Apartaderos tiene una carta muy variada para complacer tus deseos. Desde la típica pizca andina, pasando por la trucha frita o al ajillo, hasta un asado negro, usted podrá degustar en el restaurante El Rincón de Apartaderos, en la ruta del páramo merideño. Seguimos conociendo la ruta del páramo merideño. En la población de San Rafael de Mucuchíes, una de las opciones de hospedaje que conseguirá el turista es la posada Amistad Turística, inspirada en la casa tradicional de los páramos andinos, de paredes de barro, chimenea y bases de madera. Esta posada le ofrece confortables habitaciones a los viajeros.
La Posada Amistad Turística está ubicada en plena carretera trasandina, entre San Rafael de Mucuchíes y Apartaderos, por lo que su acceso es bastante fácil. Ofrece servicio de restaurante y excursiones. Cuenta con extensos jardines y parque infantil ideal para el disfrute familiar. El monumento a la loca Luz Caraballo es un ícono turístico en Venezuela. Al llegar, los niños del páramo te reciben para recitarte el poema que Andrés Eloy Blanco le dedicara. Comienzo de Chachopo, Apartadero, camina Luz Caraballo, con violeticas de mayo, con carneritos de enero, invierno del ventisquero, farallón de los veranos, con fríos cordilleranos, con riscos y ajetreo. Se te están poniendo viejo los deditos de tus manos. La cumbre te circunscribe al solo aliento del nombre. Lo que te queda del nombre, que quién sabe dónde vive. 5 años que no le escribe, 10 años que no lo ves. Y entre golpes y traspiés, persiguiendo a tus ovejos. Se te están poniendo viejo los deditos de tus pies. En el monumento a la loca Luz Caraballo, el viajero no solo conocerá la historia de esta mujer, que dice la historia cooperó con el libertador Simón Bolívar durante las luchas independentistas, sino que podrá observar una hermosa visual del páramo merideño. Cumplimos con nuestra primera pausa comercial. Al regresar, emprendemos la ruta hacia los pueblos del páramo del estado Trujillo. Ya venimos. La Posada Villa Chalet es un desarrollo turístico ubicado al pie del Parque Nacional Yurubí, en el mejor clima de montaña de la región. Un lugar exclusivo para disfrutar de las bondades de la naturaleza y compartir en familia. Villa Chalet, tu posada por excelencia en el estado Yaracuy. Emprendemos el viaje hacia la ruta de los pueblos de montaña del estado Trujillo. Es una vía muy pintoresca, llena de colorido, gracias a la flora reinante en el lugar. Sus hermosas colinas y la combinación entre el verde del pasto y las siembras te brindan un escenario único y difícil de olvidar. La brisa fría típica de los Andes venezolanos, más que el arte del viaje, la disfrutas gracias a la calidez del trujillano. Nuestro primer pueblo en la ruta de montaña trujillana fue Jajó. De calles empedradas y empinadas, el tiempo parece haberse detenido en su casco colonial. Pasearlo es una experiencia que disfrutará el viajero. Para hospedarnos escogimos la Posada Jajó, administrada por la Corporación Trujillana de Turismo. Le ofrece al viajero cómodas habitaciones para su estancia. Contamos con 14 habitaciones, tenemos 2 familiares, tenemos 9 matrimoniales y 4 triples. Contamos con restaurante, actualmente abrimos un cyber para el turista. La posada está situada frente a la Plaza Bolívar del pueblo, una ubicación muy estratégica para el viajero.
Seguimos el viaje y emprendemos nuestro camino hacia el pueblo de Tuñame, otro destino que no saldrá de tus recuerdos. El camino es adornado por frailejones que muy elegantemente se mueven al ritmo del viento incesante. Frío por demás, pero la vista merece la pena que se toleren las bajas temperaturas. La agricultura es la principal actividad económica que se practica en Tuñame. Por ello, a lo largo de la carretera podrás observar los sembradíos de mora, fresa, mostaza, papa y legumbres, entre otros. Nuestro viaje sigue y la próxima parada es en la población de Niquitao. La primera visita la hicimos en el monumento a la batalla de Niquitao, donde las mujeres de esta región fueron clave para la victoria. El monumento a la batalla de Niquitao sirve de referencia para los viajeros, además de brindar una hermosa vista del pueblo. Seguimos conociendo la ruta del páramo trujillano. La mantecada es el dulce tradicional en Niquitao. En la actualidad, solo la señora Isabel Moreno conserva esta costumbre. Las mantecadas hace tiempo que yo estoy haciendo. Tengo más de 40 años haciendo las mantecadas. Mantecada es como un pan, un ponqué, hecho a base de maíz, mantequilla, harina de maíz, mantequilla, huevo, azúcar. Es una receta muy tradicional, muy vieja, que se ha hecho en este sitio. Tiempos atrás lo hacían los abuelos, los bisabuelos. Viene así de generación a generación. Turistas de diferentes regiones de Venezuela han convertido en su merienda infaltable la mantecada de Niquitao. Para conocer más sobre las costumbres en Niquitao, visitamos el Museo de las Tradiciones, ubicado frente a la Plaza Monseñor Jaurí. Es una casona colonial de 2 pisos, donde el turista podrá conocer los juegos, gastronomía y la artesanía, entre otras actividades autóctonas. En esta primera parte encontramos una réplica de las antiguas pulperías que habían aquí en la comunidad. Como ustedes pueden observar, es una pulpería donde se vende puro producto de desarrollo endógeno. Se ayuda grandemente a los artesanos y a los cultores a vender su producción. Pues aquí se vende hasta los CD de música campesina, la mistela, que es una bebida criolla de acá, el calentadito, las cestas, los tejidos, la dulcería, toda la parte de la gastronomía criolla que son preparadas por los artesanos, las artesanas de acá de la comunidad. Boconó, conocido como el Jardín de Venezuela, es un rincón cargado de cultura, bellezas naturales y opciones de esparcimiento. La Laguna de los Cedros es un importante reservorio natural de flora y fauna local, además de ser el lugar de reunión y diversión predilecto por los residentes y viajeros. Una de las zonas de esparcimiento que tienen los turistas en el estado de Trujillo, en el municipio de Boconó, es la Laguna de los Cedros. Ubicada a 1.800 metros sobre el nivel del mar, cuenta con 3 hectáreas para la recreación, divididas en cabañas, en áreas de esparcimiento y en zonas para acampar.
El bosque frondoso que rodea a la Laguna de los Cedros la convierten en un sitio idóneo para la contemplación. Es común durante los fines de semana encontrarse viajeros acampando en las áreas de carpa o disfrutando en las zonas de parrilla. En una de las mejores zonas de Boconó se encuentra el complejo turístico Mis Ensueños. Este desarrollo hotelero hace honor a su nombre. Sus amplios jardines, áreas de esparcimiento y zoológico de observación lo convierten en una opción bastante completa de alojamiento y esparcimiento. El complejo turístico Mis Ensueños es, como lo dice la misma palabra, un sueño venir para acá. Tiene todo en un solo lugar: piscinas, zoológico, áreas verdes, parque infantil para que los chamos tengan recreación sin necesidad de salir del complejo. Una idea del señor Augusto Flores y Tania de Flores, que hicieron posible en esta pequeña montaña, pues, hacer este complejo. La panorámica de Boconó es espectacular desde las instalaciones de Mis Ensueños, un atractivo adicional de este complejo hotelero. Cumplimos con una nueva pausa comercial. Al regresar nos trasladamos al estado Táchira para disfrutar de su ruta de pueblos de páramo. Ya venimos. Diseñada para los viajeros que buscan descansar en medio de la montaña y con la frescura de la brisa del mar, Posada Vista Marina le ofrece hermosas habitaciones y áreas sociales, ideales para parejas, grupos familiares y eventos corporativos. Contamos con restaurante, estacionamiento privado y vigilancia a las 24 horas del día. Estamos ubicados en los altos del estado Sucre, a escasos 15 minutos de Puerto La Cruz. Posada Vista Marina, un descanso de altura. Nos encontramos en la población de Zumbador, en el estado Táchira. Este sector es utilizado por los viajeros como un parador turístico. Aquí logran comprar café caliente, chocolate y conocer un poco acerca de la artesanía local que se produce en esta región. Este sector está ubicado a 2.600 metros sobre el nivel del mar y su temperatura oscila entre 5 y 14 grados centígrados. En esta vía se encuentra el tramo carretero más alto del estado Táchira y la alcabala más antigua de Venezuela. Este punto de control servía de filtro para el tránsito de muchas mercancías que provenían desde Colombia para los distintos mercados de Venezuela. Del páramo Zumbador emprendimos el viaje hacia San José de Bolívar, un pueblo donde reina la tranquilidad y la cordialidad de gente sencilla, dispuesta a recibir a los viajeros. La plaza del pueblo es un lugar de reunión para residentes y viajeros. La temperatura es sumamente agradable, típico de los pueblos de montaña de los Andes venezolanos. San José de Bolívar cuenta con una cantidad de unas 18 posadas dentro del municipio. Aparte de eso, contamos con varias cascadas dentro de lo que es el municipio Francisco de Miranda, que tenemos lo que es la cascada La Honda, la cascada La Esmeralda, la cascada La Golondrina. San José de Bolívar es uno de los pueblos del estado Táchira que posee imponentes saltos y bellezas naturales.
La cascada La Honda es una de ellas. Este salto está ubicado en las inmediaciones de la finca La Cascada, a pocos minutos del pueblo de San José de Bolívar. Para llegar a ella, el viajero deja su vehículo a pocos metros de la entrada hacia la hacienda. De allí emprende la caminata durante 10 minutos por una trocha de tierra hasta llegar a la finca. El recorrido es cómodo y se puede disfrutar del bosque nublado. El acceso desde la hacienda hasta la cascada se hace a través de un puente angosto pero seguro, hasta llegar a la imponente caída de agua. El parador turístico El Frailejón le ofrece al viajero la oportunidad de conocer hermosas plantaciones agrícolas y el proceso de crianza de las truchas, actividades que forman parte de la faena diaria del tachirense. La gastronomía local es otro de los atractivos que también podrá disfrutar el viajero en el parador turístico El Frailejón, mientras se deleita con la vista de las montañas del sector Pajuiles. La principal es trucha, al ajillo, frita, a la plancha en leche, cochino ahumado, pollos en gran variedad, bebidas típicas, vinos artesanales hechos también aquí especialmente con cariño. En la población de Pajuiles, el viajero podrá disfrutar de hermosas praderas mientras emprende su viaje hacia el páramo El Rosal. Seguimos disfrutando del páramo tachirense. Queniquea es uno de los pueblos más pintorescos de esta ruta. Hermosos cañaverales le muestran a los viajeros por qué se le conoce como uno de los pueblos más dulces de Venezuela. El centro de Queniquea cuenta con hermosas plazas que se alumbran de noche y le imprimen elegancia al lugar. Además, cuenta con buena oferta de alojamiento para los turistas que desean descansar y dejar el estrés a un lado. Su temperatura ronda entre los 18 y 26 grados centígrados, por lo cual un buen abrigo no te puede faltar cuando visites Queniquea. Cuando visite el estado Táchira, lo invito a pasear por el municipio Sucre, específicamente por la población de Santa Filomena. Aquí va a conocer cómo es el procesamiento de la caña de azúcar para convertirse en azúcar morena o en panela. Una jornada que inicia muchas veces a las 3 de la mañana. El procesamiento de la caña de azúcar para convertirla en azúcar morena, panela dulce aliñada o papelón es una de las principales actividades que fomenta la economía local en Queniquea. Nos encontramos en aldea Santa Filomena, una de las 35 aldeas del municipio Sucre, una también de las mayores productoras de azúcar panelera, el azúcar morena como también lo pueden conocer. Pueden ver a mis alrededores la gran cantidad de caña que se encuentra sembrada en esta bonita aldea. El pueblo del Cobre es uno de los más agradables del estado Táchira. Su clima de montaña y la paz que reina en cada uno de sus rincones lo convierten en un destino predilecto para el descanso y bajar el estrés cotidiano. Es sumamente seguro y tranquilo, una característica poco común en la mayoría de los destinos de Latinoamérica. El Cobre está lleno de historia. En la plaza central del lugar se conserva uno de los árboles más antiguos de Venezuela, el pimiento, reliquia histórica del país. Estamos al frente de uno de los árboles más antiguos de Venezuela, el pimiento. Tiene aproximadamente unos 200 y tantos años.
Somos un municipio de historia, de cultura, de muchas tradiciones y más de netamente agrícola, ¿no? Aquí sale el 45% de la hortaliza que consumen a nivel nacional, sale de esta zona, de estas montañas, pura hortaliza. También historia porque aquí ocurrió la primera batalla de nuestro libertador Simón Bolívar un 13 de abril del año 1813 en el Parque de Angostura. Fue la primera batalla que tuvo nuestro libertador en la campaña Mirable. El cobre se caracteriza por su importante producción agrícola. Sin embargo, el turismo es una de las actividades que está desarrollándose con mayor firmeza en los últimos 2 años. Seguimos el recorrido en Táchira. Una de las ventajas de hacer turismo en los pueblos que integran a la ruta del páramo tachirense es el trato personalizado que recibe el viajero, ya que la mayoría de las posadas y restaurantes son proyectos familiares, atendidos por sus propios dueños. Un ejemplo de este concepto de negocio es la posada-restaurante Doña Rita. Tenemos un área de posada, capacidad para 22 personas, área de restaurante, alquiler de salón para eventos, tasca, parque infantil, una pequeña granja de contacto animal. La posada Doña Rita también le ofrece al viajero una hermosa vista de las montañas del municipio José Félix Rivas del estado Táchira, un verdor digno de perpetuar en una fotografía. Hermosas praderas tupidas de amor y buen trato es lo que reina en la ruta del páramo venezolano. Integrada por los estados Mérida, Táchira y Trujillo, la región andina venezolana es un lugar que los invito a conocer y disfrutar de sus atractivos naturales, opciones de alojamiento y buen turismo. Yo soy Maylin Ávila y la invitación es para un próximo programa donde seguiremos descubriendo los destinos que son tierra de gracia.